Muy bien, y ya en este tramo final del programa tenemos el gusto de tener nuevamente aquí en la radio a Alicia Parnoy, que está en Bahía para presentar una reedición de La Escuelita, relatos testimoniales, en este caso editado por 7 sellos, una actividad que se va a desarrollar el lunes, enseguida vamos a estar contando detalles. Alicia, ¿cómo andás? Bienvenida. Muy bien, gracias. 7 sellos y Hemisferio Derecho. Y Hemisferio Derecho aquí de Bahía. Son 2 editoriales cooperando para que esto llegue al sur argentino. Bueno, es tu testimonio, estamos hablando, para quien no conoce a Alicia, de una escritora, profesora de literatura, que hace muchos años vive en Estados Unidos, producto de que la rajaron básicamente del país, después de haber sido presa política durante la dictadura, de haber estado en el centro clandestino de detención La Escuelita y en Villa Devoto. Y esto que está aquí, que es un libro que para muchas nos ha... Yo pensaba ayer, nos ha marcado incluso algunas de las imágenes que vienen al toque a la cabeza cuando viene la referencia a La Escuelita, ¿no? Incluso haber escuchado audiencias y audiencias del juicio, creo que a través de tu escritura construido algunos de esos momentos terribles que se han vivido aquí a poquitas cuadras de nuestra casa y que hoy todavía son motivo de juicio y castigo, y que sería interesante también recorrer un poco todo lo que ha sido la trayectoria para que esto vuelva hoy a ser reeditado, ¿no? De hecho, vos hablabas, estas páginas tardaron su tiempo también para terminar con su propio exilio. Sí, es verdad. 20 años básicamente, porque fue publicado, yo escribí el manuscrito, o sea, escribí el libro en el año 84, 85. Volvió como fotocopia a que los familiares de las víctimas enviaban al juez que intervenía en el caso, un juez que promílico en aquel momento, por supuesto, y así empezó a circular. Pero en el año 86, la directora de la película Las Madres, que fue nominada para el Oscar cuando La Historia Oficial ganó el Oscar, me preguntó, porque tenía amigos en una editorial en San Francisco, y me dijo, ¿tenés algo escrito sobre esto? Porque me entrevistó para la película, para el documental. Y le dije sí, así que, bueno, publicaron en inglés. O sea que hay gente que piensa que salió primero en inglés. No, publicado en inglés primero en el 86. En el 2006 vuelve a Argentina de la mano de una editorial pequeña, alternativa, La Bohemia, con un poeta, Mujica se llama, Mujica el poeta, maravilloso, y su esposa, su compañera Gabriela País. Vuelve al país. Y bueno, está traducido al hebreo, al turco. Me acabo de enterar ahora que salió una edición pirata en Turquía, me acabo de enterar, no entendía muy bien qué pasaba. Traducido al francés, publicado en Inglaterra, publicado, me estoy olvidando alguna traducción, pero al bengalí, en la India, también. La traductora fue también presa política en la India y tiene una experiencia algo similar y decidió traducir y publicar. Así que me ha dado realmente mucha fuerza ver toda esa solidaridad internacional alrededor del tema, ¿no? Claro, y en aquellos primeros años también una herramienta en tu propio exilio para continuar con la denuncia, ¿no? De lo que aquí estaba ocurriendo. Sí, es verdad. Y por eso fue tan importante la solidaridad de los profesores, las profesoras, generalmente mujeres en Estados Unidos, que se dedicaron a enseñar, a obligar a sus estudiantes a leer y también difundir esta situación. O sea, todo eso que vinimos construyendo durante décadas termina en que la escuelita es incorporada, la escuelita Relatos Testimoniales, incorporada como evidencia en los juicios aquí en Bahía Blanca y también en Neuquén. ¿Y cómo fue la escritura? ¿Cuándo en ese proceso? Tiene los relatos testimoniales, literarios y algunos otros fragmentos donde vos empezabas a reconstruir también los listados de la información que vos tenías, incluso el plano, ¿no?, del centro clandestino.
Sí, el plano es fundamental, ese croquis, porque es lo que los militares habían destruido cuando llegó la Organización de Derechos Humanos de la OEA, ¿no es cierto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Cuando llegó a investigar aquí al país, ellos se encargaron de demoler. Por eso es tan importante el croquis, porque negaron durante décadas de que este lugar hubiera existido y nos remitían a otro sitio en el predio, en el predio del comando del Quinto Cuerpo de Ejército, para confundirnos realmente. Entonces, pero la escritura, bueno, yo comencé con un testimonio que era para ser presentado ante un poder judicial, ante organismos internacionales. Es un testimonio muy, muy puntual, muy jurídico, poco afectivo, por supuesto, no emotivo, salvo unas palabras al final donde yo me ofrezco como testigo para lograr justicia en todo esto. Y eso circuló muchos años también por el Internet, y ahora está incorporado esta nueva edición de La Escuelita. Es el testimonio completo, con algunas de las cosas que yo recordaba. Es decir, en aquel momento yo los nombres, por ejemplo, los habían susurrado. Por ejemplo, esta nueva edición de La Escuelita, van a notar que el compañero desaparecido que aparece, que yo menciono con el nombre de Hugo, en realidad cambia a ser Andrés. Ajá. Y es Andrés Lobfall, que yo cuando él me dice su nombre así muy, porque no nos dejaban hablar antes de que lo sacaran, yo registré mal el nombre, registré mal el apellido. Entonces, años después, su prima hermana estaba estudiando periodismo en La Plata, y Janina Lobfall. La tuvimos aquí, claro, presentando su libro. ¿Cierto? Ay, bueno, Janina, está dedicado a ella esta edición, porque Janina me dice, está mal el nombre de mi primo. Y además de decirme eso, me dice, hay una editorial en La Pampa, una editorial cooperativa con la que yo trabajo y está buscando publicar. Y entonces Janina es la artífice de mis contactos para que este libro vuelva a salir y para el escuchar. Cuentos y versitos para los más chiquitos. Bueno, el escuchá que también tiene que ver, ¿no?, con tu testimonio y con el vínculo con Ruth, tu primera hija. Aquí nos ha traído Alicia, también luego vamos a estar compartiendo con ustedes, con una publicación que luego le agregaste el audiolibro, ¿no? Sí, grabamos el audiolibro en La Pampa. El escuchá son las cartas y cuentitos que yo le escribía en la cárcel a mi hija Ruth, después del tiempo en la escuelita, ¿verdad? Desde la cárcel de Villa Devoto, con una tremenda censura, pero yo durante décadas no hablé mucho de mi periodo en la cárcel. Para mí el eje fundamental era la denuncia sobre la escuelita, porque los compañeros desaparecidos, porque habían nacido dos niños allí, porque estamos buscando todavía al hermano de Adriana Metz, de cuyo nacimiento yo fui testigo. Entonces esas eran mis prioridades, pero cuando las expresas políticas empezaron a trabajar en estos libros colectivos, Nosotras, Presas Políticas, y ahora Nosotras en Libertad, me di cuenta que en realidad me dolía muchísimo la experiencia de la cárcel, porque allí no podía tocar a mi hija. Es decir, fueron 2 años y medio de no poderla tocar, de verla a través de un vidrio, de comunicarme por estas cartas. O sea que yo en realidad no tenía, digamos, la fuerza como para dedicarme a denunciar el tiempo en la cárcel justamente. Yo decía, no, hay otras, porque con la escuelita no hay sobrevivientes, no hay casi, cuando hubo sobrevivientes, estaban aterrorizados porque vivían aquí en Argentina. Entonces yo desde el exterior tenía una libertad
de poder denunciar sin el miedo, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad con El Escucha. Es un libro muy querido porque es mi primer libro que se publica primero en castellano y en El País. Tengo como, ya edité, traduje y 14 libros ahora ya. Pero es muy, muy especial. Uh-huh. Bueno, y con la escuelita, mira, el que yo tenía aquí venía con el prólogo de Osvaldo Valla, también va ocurriendo esto, ¿no? Que lo vas acompañando a medida que el libro va avanzando, este punto que vos marcabas también fundamental de su incorporación como libro, testimonio a las causas aquí en nuestra ciudad. Y en esta reedición, Silvina Jensen y José Nevia, ¿no? Fiscal. Bueno, Silvina nos visitó hace muy poquitos días también desde la universidad, alguien que ha trabajado aquel periodo y particularmente el tema de exilios y demás. ¿Por qué ellos, por ejemplo, en la incorporación aquí? Porque quise volver a Bahía Blanca, porque esto, viste, circuló por el mundo, esto se convirtió en obra de teatro en Nepal. Ahora estaba conversando con tu compañero que voy a hacer una adaptación teatral al español para que la hagamos aquí en este Centro Cultural La Panadería. En algún momento me inspiré, ¿Por qué no? Claro. me inspiré cuando entré aquí. Es un lugar hermoso, hermoso. Y bueno, en Estados Unidos circuló muchísimo, sigue circulando, pero volver a Bahía en este momento y los tres baluartes, ¿no? Las tres banderas que levantamos, o sea, los prólogos se llaman Memoria, Verdad y Justicia. O sea que eso es fundamental. Le tenemos que agradecer a REP también, que nos hizo una tapa bellísima. Así que sí, eso, y porque, bueno, José Nevia se encargó fue fiscal en los juicios en Bahía y en Neuquén. Entonces yo recientemente testifiqué vía Zoom, en Neuquén también testifiqué en el juicio donde él estaba siendo fiscal, así que ahí reconecté mucho con él y bueno, eso. Así que esas son las diferencias. También en la nueva edición tenemos un resumen de la trayectoria del libro y hoy le decía yo a mi editor de La Pampa, que es una cooperativa, están en pie de lucha porque es un momento tremendo en este país para las cooperativas, para todos, ¿verdad? Todos y todas. Pero le decía, tenemos que hacer otra edición para incorporar lo que acaban de lograr ellos, es que se declare de interés provincial en La Pampa. O de interés, bueno, creo que es provincial, que sí. Entonces tenemos que incorporar ese otro dato allí. Hablabas de Bahía, en algunos casos hemos hablado con sobrevivientes del terrorismo de Estado que la verdad no querían saber nada con Bahía. ¿Vos cómo te llevaste con eso? ¿Siempre tuviste esas ganas de volver? ¿Te genera algún tipo de situación particular? Bueno, Bahía, mi ciudad, la de los cielos rojos, me está doliendo en cada bofetada del viento de esta tarde. Amé con un dolor tan infinito la sangre comerciante de sus venas, su ir a contramano de la historia, o mejor dicho, no tan a mano como yo quisiera. Mi ciudad, la de los cielos rojos. No sé si te conté, mi hija está creciendo entre su gente y aprendiendo también a descifrar el lenguaje de su viento. No sé si te conté que algún día voy a volver. Carajo, me gusta el desafío de su viento. Esto que es lo que recuerdo de un poema que escribí en la cárcel, con aquella nostalgia, pero Bahía duele mucho. En este momento, bueno, estoy con mucha alegría y esperanza. Creo que fue una de las poquitas alegrías que nos dieron nos dio este periodo electoral, de tener a Anaí Junquera encargada de Derechos Humanos. Es como una sobrina mía, Anaí, porque es la hija de mis queridísimos compañeros Néstor y Mari, que están también allí en un relato de la escuelita, ¿verdad? Compañeros de mi adolescencia. Y es que ella esté allí
es fundamental. Entonces, abre más caminos a la esperanza en Bahía, sí. Bahía este martes también tuvo a tu universidad desbordada de bahienses, como tantas otras en el país, creo. ¿Estuviste en Capital en el momento de la manifestación? Capital. Sí, ¿Y? sí. Y sí, esto es lo que necesitamos. Movilización en las calles, porque si no, no nos escuchan. Imagínate, el Fondo Monetario Internacional está diciendo, bueno, el ajuste es demasiado, pero parece ser que la gente no reacciona, entonces está todo bien. O sea que necesitamos más presencia, más reacción, más movilización. Necesitamos, digo yo, desde una posición muy cómoda, porque ni siquiera estoy viviendo en el país, ¿viste? pero fue muy esperanzador ver toda esta actividad en Bahía y en todo el país. Uh-huh. ¿Qué universidad querían? ¿Por qué peleaban? ¿Viste? Linda pregunta. Queríamos una universidad con la gente. Para mí, claro, yo cuando entré en la universidad, yo estudié en las escuelas medias, estudiaba en la normal. Y yo no quería, ya estaba harta de la escuela, quería ir a la universidad. Entonces me salté un año, me fui a Médanos, me rendí libre en Médanos las materias para entrar en la universidad. Yo quería estudiar literatura, no quería estudiar ni química, ni matemática, ni nada más que literatura, esa era mi pasión. Y entonces, cuando entro en la universidad, 73, venían los compañeros y decían, no, ahora hay que levantar los cursos porque tenemos que hacer esto, esta asamblea. Y yo decía, no, yo quiero estudiar, yo hice todo esto porque quiero estudiar. Pero ahí me fui también metiendo mucho con el grupo de Teología de la Liberación, ahí donde estaban Mari y Néstor y mi primer compañero, mi primer esposo, Carlos, y ahí empecé a entender qué era esto de estar con la gente, ¿no es cierto? De caminar junto a la gente. Yo soy atea, familia judía, así que imagínate, para mí entrar en la universidad de a poquito, y venían en aquel momento escapando de la dictadura de Pinochet. Estos profesores que empezaron a enseñarnos a Paulo Freire, ¿no es cierto?, la pedagogía, ¿no es cierto?, pedagogía del oprimido, que había nuevas visiones de cómo analizar la publicidad, desde lógica y filosofía del lenguaje. Es decir, estábamos viendo herramientas que me sirvieron toda la vida. Es decir, yo hice un doctorado después en Estados Unidos y las herramientas que yo recibí en aquel momento en la Universidad Nacional del Sur fueron fuertísimas para darme esta base teórica. Yo sé que cuando hablo no es cierto, muy académica, porque no me gusta el registro académico y la verdad es que ni lo puedo imitar, pero sí tengo una capacidad de análisis gracias a esa experiencia. Y bueno, claro, después vino el golpe. Así que lo que queríamos era algo con la gente. Mi amiga la vasquita, Zulma Isurieta, iba a las villas a enseñar. Y los chilenos, cuando vinieron, además, montaron la cantata de Santa María de Iquique. Ese fue un momento bisagra en mi vida, porque yo vi en el escenario a la gente de las villas actuando esta obra teatral y creo que fue un momento fundamental para la cultura de Bahía Blanca y del país. Claro. Aquel objetivo del estudio por la literatura confluyendo evidentemente sin ningún inconveniente con esa otra parte del compromiso o de la actividad política, ¿no? Claro, claro.
Y luego que es permanente la relación, recién decías 14 libros, con familiarmente, ¿no? Digamos, evidentemente hay una necesidad de expresarse en los libros y también en las ilustraciones, que acá incorporás algunas de tu mamá o recuperás, ¿no? Porque ya habían estado en alguna edición anterior. En las ediciones originales sí. Familiarmente me diste la palabrita, el pie, porque hoy me voy a Burato. Buratovich, el pueblo de mis abuelos, donde nació mi viejo, donde nació mi tío José Parnoy, a quien también debo mucho la inspiración que me ha dado toda la vida para pelear por la justicia, y voy a llevar los libros de los Parnoy. Eso va a ser a las 19 horas en el marco del 111 aniversario del pueblo. En la Biblioteca Popular de la Escuela Cervantes. Y bueno, y llevo libros de mi mamá, escritos por mi papá, los cuentos del contador Parnoy, una antología familiar, llevo mis libros, es decir, llevo muchas cosas para esa biblioteca tan acogedora, tan hermosa. Y el domingo voy a estar en Santa Rosa, y allí me va a acompañar Miguel Palazani y Pinky Pumilla, y también el músico Juani de Pian. Voy a estar a las 19 horas en Falucho 530, que es un salón de un sindicato, Soecitl. Y el lunes... Aquí, en Bahía. Aquí en Bahía. Rondó 29, es la sede del Centro Cultural de la Universidad, a las 4 de la tarde, ¿no? Ahí que te van a acompañar José, a ver, porque no tengo el machete, pero allí José, Silvina, Anaí. José Nevia viene vía Zoom, porque no puede viajar. Silvina Jensen, va a estar Ayelén Durán, y va a estar Anaí Junquera, y luego va a estar también Antonella Servidio, que está trabajando justamente sobre mi obra, sobre ese escuchar, que así llegó Antonella, que está en el núcleo de historia reciente de la Universidad del Sur, junto con Silvina Jensen. Bueno, obviamente, ¿no? Estos libros también han sido fuente para investigaciones varias. Había uno que tal vez de los, no sé si de los primeros, que analizó también cómo vos tuviste que volcar tu testimonio o la primera traducción, ¿no? Que tuviste que hacer, que tuvo sus particularidades también, porque imagino, o dificultades para transmitir realmente los significados de algunos términos, palabras o situaciones que estábamos atravesando. ¿Eso cómo fue? Sí, hay mucho escrito de análisis, ¿verdad? Allí fue un proceso largo, interesante, con una amiga mía que... O sea, yo estudié inglés 10 años aquí, en la cultura inglesa. Yo creo que me casé para no seguir estudiando inglés. Odiaba el inglés. Y mi mamá me mandaba, mirá, la mamá lo sabe, ¿no? Porque después me sirvió. Y entonces, pero claro, no tenía un inglés, no podía escribir también. Así que hice un trabajo junto a una compañera norteamericana, Lois Atti, que había estado en Chile y había escapado por un pelito de terminar en el Estadio Nacional. Con ella y una amiga de ella que no sabía nada de América Latina, nada de castellano, y lo leyó para ver si le llegaba. O sea que hubo, y después las editoras, o sea que hubo un trabajo intenso de traducción, y por eso quedó mejor, a veces mejor que el original en castellano. Es un libro muy joven. Lo escribí sentada, trabajando de recepcionista. No había computadoras, no había internet, no había nada. Con ¿no es cierto?, lápiz y papel de recepcionista en la sección Intereses de Cuba en Washington, donde yo trabajaba para el gobierno cubano allí como recepcionista. Y bueno, eso es otro cuento, pero así lo escribí mientras trabajaba, contestaba teléfonos, abría puertas, trataba de atender a todos los diplomáticos que estaban allí. Bueno, allí está el libro, que tiene su propia historia, tu historia y la de tantos compañeros y compañeras que para quienes todavía se busca memoria, verdad y justicia. El lunes a las 4 de la tarde aquí en Bahía Blanca, en Rondó 29, la posibilidad de este nuevo encuentro con Alicia y con estos relatos testimoniales. Para quienes no se puedan acercar, también lo van a estar transmitiendo a través de Audiovisuales UNS, que es el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur, y
esperamos entonces el estreno teatral de La Escuelita en el Centro Cultural La Panadería próximamente. Va a tardar un poquito, pero sí, ya me entusiasmé. Alicia, muchísimas gracias. Un Gracias gusto. a vos. Ya seguimos.